Bienvenidos un día más a nuestro programa Diálogos Abiertos, que es el programa de entrevistas de nuestro canal Debates Abiertos TV. Antes de presentaros a nuestro invitado de hoy, dejadme que os lea un tuit que tuve fijado durante mucho tiempo en el perfil de mi cuenta de Twitter, que decía así: el que camina a mi lado en defensa de la unidad de España, no le pregunto si es comunista o falangista, ateo, cristiano o musulmán. Es español y con eso basta. Os lo digo porque a quien tenemos hoy aquí es a Andrei Kononov, que muchos conoceréis por su cuenta de Twitter y por sus numerosos artículos e investigaciones en distintas páginas web. Andrei Kononov es experto en geopolítica y analista de inteligencia. Fue creador del colectivo Utopía, que es un colectivo antimilitarista, y él es de ideología marxista. Corrígeme si estoy diciendo algo erróneo, Andrei. No, correcto. Pero de esos de verdad, no de los de pacotilla como los que vemos en Podemos y en otros grupúsculos de la izquierda, de la llamada izquierda española. Kononov ha destacado por investigaciones muy serias y rigurosas sobre esto que se ha dado en llamar la agenda globalista y el interés de esta agenda globalista para convertir España en un, no sabemos si república federal, república confederal, monarquía confederada, algo que en resumidas cuentas es la disolución de España dentro de la Unión Europea o en ese proyecto que se llama Europa de las Regiones. Andrei ha preferido mantener su anonimato, no va a mostrar la cara en este programa, así que entonces cuando él hable lo que haremos será ir mostrando algunas imágenes y también algunas de las páginas donde ha publicado sus artículos, como por ejemplo en AZ Periodistas, en Razón Comunista, en el blog La Verdad Oculta y en otras páginas diversas, aparte de una cuenta muy activa en Twitter y con bastantes seguidores. Bueno, Andrei. Buenas noches, encantado de estar aquí en tu programa para hablar de la actualidad política y geopolítica que hay ahora mismo pues vigente, ¿no? Y todas las consecuencias que eso tendría para España, para su futuro más inmediato. Bien, Andrei, vamos a ver de qué podemos hablar, porque son tantos y tan extensas tus investigaciones que realmente tendremos que seleccionar los temas a tratar. Lo primero que te quería preguntar es esta razón para el anonimato que mantienes tanto en tu cuenta de Twitter como ahora nos has pedido en esta entrevista, pues no aparecer con tu verdadero rostro. ¿Esto es porque temes algún tipo de represalia por tus posturas en tu trabajo o en tu vida privada? O dinos qué razones. Pues sí, en parte sí, porque tienes que tener en cuenta que yo toco temas que son muy delicados. Pongo el dedo en la llaga, hablo de gente con nombre y apellidos, hablo de personas con oscuros intereses, que mueven los hilos de los acontecimientos que vemos cotidianamente, pero que no sabemos realmente lo que hay detrás, ¿no? Yo le pongo nombre y apellidos a esas personas. Claro, entonces, para mí, yo que, bueno, pues investigo estas cosas, pues me siento mucho más tranquilo utilizando un seudónimo que dando la cara y que podría estar expuesto pues a acusaciones o a temas que yo realmente, dado mi vida personal, pues no me agradaría en absoluto, ¿no? Yo Claro. lo que sí puedo decir es que, pese a que yo trabajo en el anonimato, yo soy absolutamente riguroso con mis investigaciones y no doy nunca ningún dato ni ninguna información únicamente para difamar, sino que yo todo lo hago pues poniendo los enlaces, contrastando siempre la información y publicando dónde consigo esa información con una total transparencia. Y yo lo que prefiero es que estén mis informaciones y mis investigaciones sean los protagonistas y no tanto yo como autor, ¿no? Y esa es un poco la idea. Doy fe de ello porque llevo muchos años leyéndote e investigando, siguiendo las muy interesantes y precisas investigaciones que haces, siempre citando fuentes y sacando datos muy buenos que realmente nunca se publican
en la prensa generalista. Ahora bien, yo ya te digo que llevo mucho tiempo leyéndote, y entonces este año he leído un libro que ha tenido bastante fama, no sé si José nos puede poner la portada, el de Soros rompiendo España, de Juan Antonio de Castro Ferrer. Y fíjate, leyendo sus páginas, me daba la impresión de que algunas cosas ya las había leído antes, y revisando, quizás eran de tus artículos, yo no sé, pero claro, viendo la bibliografía del libro y eso, no veía que te hubieran citado. ¿No? Ahí está, sí, sí, sí. Es ¿Hay que algo de esto? sí, hay bastante de esto, bastante de esto. Este libro, en gran parte de la información que proviene de este libro, que se publica, yo creo que en 2019, Sí, creo, sí, proviene de un artículo que yo escribí en 2017 y se sí, puede comprobar, está en Internet, justo sí, en los días de que se produjo el famoso referéndum del 1 de octubre, que fue cuando sí. publiqué un artículo bastante extenso y muy detallado, titulado Maidan Cat, ¿no? Lo puedes mirar por internet, se llama Maidan Cat, Sí, algo así como la participación de la OTAN en el proceso, ¿no? Algo de esto. Tú pones en internet maidan.cat y te va a sí, aparecer directamente lo que es el artículo, y vas a ver vale, que todo lo que yo publiqué e investigué en 2017 aparece ahora, sí, después, en 2019, en ese libro. sí, sí, Y así para es. mí no es No, casualidad. no te preocupes, que debajo en la descripción del vídeo pondré enlaces a los artículos tuyos, a tu cuenta de Twitter, etcétera, para que quien quiera pueda comprobarlo y leerlos, que le va a llevar tiempo porque hay algunos realmente extensos. Entonces vamos a ir por partes, porque son muchas cosas. Entonces, en general, lo que tú hablas es de que hay una agenda global que pretende la destrucción de España, de la unidad de España, bien transformándola en una federación o en una confederación, no está muy claro, y para ponerla al servicio del capitalismo corporativo y diluirla de alguna manera en Europa, que las decisiones se tomen desde Bruselas y se ceda toda la soberanía de España a otras entidades. Ahora bien, lo interesante de esto es que, según tus análisis, esto es un plan en el cual están implicados pues, los principales partidos que conforman lo que se ha dado en llamar régimen del 78. Es decir, que es un plan que, según tus análisis, viene ya desde el principio de la creación y de la aprobación de la Constitución del 78, como un plan del propio régimen de convertir a España en esto. Entonces, la cuestión es, ¿quién está detrás de todos estos think tanks que están promoviendo este globalismo? ¿Por qué ese interés en quitarle la soberanía a la nación española y convertir a España en una especie de eso? ¿Tú crees que hay en ello un temor dentro del mundo anglosajón a que pudiera haber un renacimiento de la hispanidad como un bloque hegemónico o como un bloque que hiciera sombra o competencia a ese otro bloque, llamémosle de globalismo anglosajón? No sé, cuéntanos un poco cuál es la razón que tú ves, y cuéntanos un poco esa tesis que seguramente vas a explicar mejor que como yo he hecho. Pues sí, efectivamente. Yo lo que creo es que detrás de esos think tanks que mencionas, pues se encuentra la mano de George Soros y de la Unión Europea, y su objetivo es el de no solo España, sino todos los estados-nación que hoy conforman la Unión Europea, pues disolverlos en un ente supranacional, en una especie de superestado europeo. Entonces, lo que vendrían a ser los Estados Unidos de Europa, pero en clave más regionalista. Es decir, el plan del globalismo es, al ver que algunos estados-nación se mostrarían reticentes a ceder esa soberanía a Bruselas, lo cual es un paso necesario para la formación de esa Europa federal. Entonces, una manera de conseguir este objetivo es promoviendo la descentralización de los estados, es decir, promoviendo lo que sería el regionalismo dentro de esos estados, de forma que sería mucho más fácil para esos entes supranacionales poder absorber esa soberanía
de esos estados hacia arriba, dado que esos mismos estados están cediendo esa soberanía por abajo debido a ese proceso de regionalización. Entonces, en el caso de España, el objetivo del globalismo es el de propiciar una España federal. Entonces, para conseguir esa España federal en vistas a su futuro encaje en una Europa federal, entonces vemos que se está, digamos que la gallina está poniendo huevos en ambas cestas. Es decir, por un lado estamos viendo que se apoya al unionismo, pero entendido el unionismo no como españolismo, sino como constitucionalismo, que es una trampa, y por otro lado hay otros think tanks igualmente vinculados a Soros que están apoyando al separatismo catalán. Pero ojo, están apoyando al separatismo catalán no porque quieran la independencia de Cataluña con respecto de España, sino como una herramienta para forzar esa descentralización de España. Porque discutiendo en Twitter, mucha gente me dice, bueno, Vendrell, pero ¿cómo se te ocurre decir que al globalismo le interesa una Cataluña independiente? Yo, no. El hecho de que el globalismo esté apoyando al separatismo catalán no significa que quiera la independencia de Cataluña, sino es como una herramienta, como un medio para conseguir un fin último, que sería pues, la formación de esa España federal, en la cual España entregaría su soberanía a tanto a las grandes multinacionales como a ese superestado federal europeo del que vengo hablando. Detrás está pues esto, George Soros, y diversos think tanks vinculados a la OTAN, ¿no? Que es lo que yo descubrí en un principio. Claro, se hablaba mucho, cuando yo empecé a investigar todo el tema del separatismo catalán, el proceso y demás, pues muchos medios decían que detrás estaba Rusia, principalmente Rusia y China, ¿no? Y decían una forma con la cual estos países estaban instigando la destrucción de Europa, ¿no? Que sería el enemigo de estos países, el enemigo militar, ¿no? Dado que pertenece a la OTAN, pero yo investigué este tema y descubrí que realmente los vínculos que tenían los separatistas catalanes no eran precisamente con think tanks o con fundaciones ligadas a Rusia o a movimientos prorrusos, sino que estaban vinculados a think tanks que pertenecían, por un lado, trabajaban codo con fundaciones de George Soros o que estaban vinculados directamente a la OTAN. Entonces, claro, yo ahí vi que los medios de comunicación no estaban informando como deberían. Claro. Entonces, si te entiendo bien, tú ves incluso todo este embrollo separatista que hemos vivido con especial virulencia desde 2012 y luego que en 2016 estaba ahí Mariano Rajoy fumándose un puro mientras los otros ejecutaban una suerte de golpe de Estado o de golpe a la nación, como lo llama Javier Torrox. ¿Tú lo ves que es un poco una farsa, una estrategia de la tensión para acelerar ese plan federalista, que luego aparezca como la gran solución que a través del famoso consenso entre la casta política pues nos presenten que aquí lo que hay que hacer es una federación para que no se rompa España en distintas naciones? ¿Lo ves así? Sí, efectivamente, no me cabe la menor duda. Todo lo del tema del procés, el referéndum del 1 de octubre, toda esta, la atención mediática que se produjo con respecto a este tema, el objetivo real de formar esa España federal. Tú date cuenta que hace poco pues los medios de Cataluña, como El Periódico, informaban que según los papeles desclasificados de Íñigo Urkullu, que hizo ahí un poco como de mediador en aquellos momentos, demostraban que realmente Puigdemont nunca quiso declarar la independencia de Cataluña y que si realmente hizo una especie de falsa DUI, que fue todo muy teatral, que no fue realmente algo auténtico, fue más que nada de cara a la galería, fue, y lo dijo el propio Urkullu, porque la calle se le rebelaba. Entonces, realmente Puigdemont y Junqueras, esta gente, no quiso en ningún momento declarar la independencia, sino forzar al Estado español a un diálogo para llegar a esta España federal. Y yo me temo mucho que en esta trama están importantes empresas del IBEX 35 y están también, yo lo siento mucho, pues ya sé que a algunos de tus seguidores no les va a gustar, aquí incluido. Pero aquí puedes hablar en libertad, Andrei, aunque no estemos de acuerdo, tú habla porque para eso estamos. Eso es la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Así que adelante y di lo que quieras. Muchísimas gracias.
Yo creo, sinceramente, que el rey Felipe VI, en el año 2016 o finales de 2016, estaba de acuerdo en esa solución federal. Eso, si te parece, Andrei, lo vamos a tratar luego en una cuestión que te voy a hacer sobre ese tema en concreto. Entonces ahora, por ir centrando y viendo que nos hablas de un plan en el cual estarían muchos de los partidos o todos los partidos que conforman el régimen, vamos a hablar del caso de Podemos, porque ya en 2016, antes de que todavía no supiéramos nada de todas estas cosas que después han ido saliendo en Podemos, como el caso Dina, donde parece que una agente marroquí al servicio de la monarquía alauita pues estaba ahí introducida como mano derecha de Pablo Iglesias, y luego hay muchos temas de financiaciones opacas, en fin, toda esta porquería que está saliendo. Pues tú ya escribiste un artículo, no sé si José nos lo puede poner ahí, que se llama Los extraños vínculos de Podemos con los poderes globalistas, que no es un artículo, es casi un libro, porque es una investigación de más de 60 páginas. Entonces, háblanos de esa creación de Podemos y cuál es la función que Podemos habría tenido en esta farsa. Hombre, vamos a ver, Podemos nace con una serie de objetivos. Para empezar, Podemos no es un partido que nace del pueblo, es un partido que nace todo lo contrario, nace desde el principio pues con el beneplácito y con el apoyo de los grandes medios de comunicación que desde el principio empiezan a hablar de él. Entonces, hay partidos que van realmente contra el sistema, que por desgracia no han cuajado, y que en ningún momento recibieron el apoyo mediático que desde el principio tuvo Pablo Iglesias y tuvieron esta gente. Entonces ya cualquier persona que creía que en un principio Podemos era un partido que tenía un origen genuino y que tenía unos objetivos sinceros, pues ya le debería hacer un poco de lugar, porque vamos a ver, ¿recuerdas? Pablo Iglesias desde el principio estaba hablando en Intereconomía, después empezó a hacer un tour y al poco tiempo los tenías por todos los canales de televisión hablando, tanto a Pablo Iglesias como a Íñigo Errejón y a Juan Carlos Monedero. Sí, una campaña mediática importante para levantarles. Entonces, claro, uno ya va viendo que esto no es normal, este apoyo mediático. Entonces, Podemos nace con dos pretensiones. Por un lado, está la de liquidar a la izquierda. O sea, Izquierda Unida prácticamente, y vemos que ese objetivo lo ha cumplido, porque hoy en día Izquierda Unida está prácticamente desaparecida. Ahora mismo, que es Alberto Garzón, es totalmente absorbida por este engendro de Unidas Podemos. Entonces, ya el primer objetivo de liquidar a la izquierda, una izquierda que, mira, no era lo ideal, pero al menos era izquierda, ¿no? Podemos decir que cumplía una cierta función, ¿no? Pues vemos que está totalmente liquidada, ¿no? Entonces, ya podemos decir que el primer objetivo está cumplido. Y el siguiente objetivo, pues, es obviamente el de canalizar la indignación hacia posiciones que están controladas por el propio sistema. Disidencia controlada, ¿no? Efectivamente. Entonces, esto es muy provechoso para el sistema, muy provechoso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya la gente ha visto a Podemos que ya ha tocado poder y que ya el partido ya empieza a cantar de otra manera. No sé, el otro día Pablo Iglesias empezó a hablar bien del rey, empezó a elogiar la Constitución del 78, que también tenía cosas buenas. Y claro, ya los electores de Podemos lo ven y ya muchos empezando a darse cuenta que era efectivamente, estamos ante una estafa. Entonces, esos vínculos con estos poderes globalistas, yo estuve investigando a un montón de fundaciones y think tanks vinculados a Podemos y todos ellos tenían esos lazos con esas fundaciones de George Soros, prácticamente por doquier. Cualquier persona que estuviera vinculada a Podemos empezaba a investigarla y al poco enseguida estaban esos vínculos con esas fundaciones de George Soros, de la disidencia controlada. Y para mí fue clave en realizar esta investigación porque me di cuenta de que todo lo que vivimos desde que esta infame régimen de 78 nos gobierna es todo una farsa, una estafa. Y lo mismo que nos toman el pelo con Podemos, con esa disidencia controlada,
nos toman el pelo a los españoles con que el constitucionalismo es la salvación de España. Sí, ahora hablamos de eso, pero quería insistirte porque hay otro artículo tuyo que creo muy importante, que se titula, no sé si José nos lo puede poner, Una España federal en una Europa federal, un proyecto de izquierdas. Entonces, tú eres comunista. Por favor, ¿puedes explicarle a tantos izquierdistas o izquierdistas al menos de nombre que hay en España por qué el federalismo, para el caso de España, es una idea totalmente reaccionaria, que no puede defender a alguien que se declare marxista o siquiera de izquierdas? ¿Puedes explicar por qué el federalismo perjudica a todo el pueblo español y, por supuesto, a la clase obrera? Hombre, pues en primer lugar, el federalismo no es marxista. Marx era centralista. Marx y Engels. Incluso Lenin reconoció que Marx era, ante todo, centralista. Entonces, el marxismo no tiene nada que ver con estas ideas federalistas, porque además, aunque si tú, vamos a poner que no eres marxista, tú tienes que entender que el federalismo conduciría a la destrucción de España. ¿Por qué? Porque no se puede separar un Estado, no se puede volver a unir un Estado que ya es unitario previamente. O sea, España es un Estado unitario y para que fuera federal habría que desunirlo y luego después volverlo a unir. Sí, disparate. Un auténtico disparate. Porque esto nunca se ha hecho en la historia y las pocas veces que se ha intentado hacer, como ya ocurrió en España en los tiempos de la Primera República, fue... Fíjate, ¿cómo acabó eso? Como el Rosario de la Aurora. La revolución cantonal con Cartagena en pie de guerra contra sus vecinos que querían ser un nuevo Estado federal de Estados Unidos. O sea, pedían que Estados Unidos anexionara a Cartagena. O sea, fíjate cómo acabó la cosa. Y ahora parece pues, que no han entendido nada y vuelven a las mismas. Y además, el simple hecho de querer levantar fronteras entre compatriotas, esto es reaccionario. Pues lo que tenemos que buscar es buscar la unión entre los españoles y no estas fronteras en base a supuestos criterios etnicistas y supremacistas, porque lo que está en el fondo es reconocer a Cataluña, País Vasco, así como naciones diferenciadas, está pura y simplemente el etnicismo y el supremacismo, que es lo más contrario, lo más opuesto al progresismo. Esto hay que decirlo claramente. Entonces, y lo peor de todo es que estos supuestos federalistas, luego encima, quieren disolver esa España federal en Europa. Por eso todos los más adalides del federalismo quieren que esa España federal esté sometida a Bruselas en una Europa federal. Entonces, esta gente lo dice abiertamente, no cree en España. Lo único que cree es en la destrucción de España y en su disolución en Europa. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro. Estamos ante unos impostores que no tienen nada de izquierda, porque si realmente fueran de izquierdas, lo primero que harían sería abominar de esta Unión Europea ultracapitalista y neoliberal, que nos va a imponer ahora unos recortes que va a temblar el misterio. Yo te aviso, va a acabar esto como el Rosario de la Aurora. Y quien crea que Europa defiende a la clase obrera española está muy, muy equivocado. Anda despistado, sí. Mañana haremos un debate en nuestro canal sobre el tema de las ayudas que va a dar la Unión Europea y sobre las consecuencias que eso va a tener. Te invito a que lo veas cuando lo publiquemos. Oye, entonces, me queda claro la postura. Los otros actores de la farsa, vamos a hablar de los que ha habido hasta ahora y luego tratamos el caso de Vox aparte, pero estos actores que serían el PSOE sí lleva años declarándose oficialmente un partido federalista que defiende la República Federal para España, pero el PP y Ciudadanos parece que lo tienen que hacer un poco más a la chita callando. Entonces ahí en las imágenes que estamos pasando pues se ha visto a Garicano de Ciudadanos, está Margallo por ahí, está Borrell. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de estos elementos que, digamos, estas élites globalistas tienen en los partidos para trabajar para la causa federalista? Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver. Esto del PSOE, lo primero de todo hay que decir que este PSOE no tiene nada que ver con el PSOE genuino. Histórico, El que fundó
Pablo Iglesias, pero el genuino, el de verdad. Pablo Iglesias, fundador del PSOE, hay escritos suyos abominando del federalismo. Entonces, este PSOE que nace en Suresnes, en el año, creo que es 74, sí. que ya aparecen Felipe González y Alfonso Guerra como los alaridos de esa monarquía constitucional que pedían, en detrimento de la vieja guardia, que era republicana. Este PSOE es una estafa financiada por Alemania. El PSOE trabaja para los intereses de Alemania y posiblemente también con los intereses, para los intereses de la CIA. Entonces, esta gente, realmente la gente que vota al actual PSOE, ¿realmente cree que son de izquierdas? Un partido que nos metió en la OTAN es de izquierdas, que además nos metió en la OTAN engañándonos de aquella manera como lo hizo. ¿Realmente vela por los intereses de la clase trabajadora? Yo diría que no. Entonces, y el caso que me has puesto de Ciudadanos también. Ciudadanos es un partido que nace en Cataluña y que desde el principio Albert Rivera nos habla de que es necesario una segunda transición. Sí, ahí lo estamos viendo ahora. Sí. Y desde el principio pues recibe un gran aplauso y un gran apoyo financiero por parte de las grandes mandamases del IBEX 35, hasta que finalmente decide dar el salto a España. Pero ¿qué pasa? Que cuando da el salto a España, Albert Rivera se da cuenta que puede calar, o sea, que el PP puede ser un caladero de votos para ellos, ¿no? Entonces empieza a cambiar su discurso socialdemócrata y federalista, porque no olvidemos que Ciudadanos, cuando surge en Cataluña, empieza con un discurso muy claramente federalista, y de hecho hay vídeos de Albert Rivera participando en este think tank de federalistas de izquierda que está vinculado al PSC, ¿no? Y ahí le podemos ver hablando sin ningún problema de la solución federal para España. Pues cuando dan el salto a la política nacional, Ciudadanos cambia un poco de discurso, se va escorando a la derecha. ¿Por qué? Porque Rivera, vamos a ver, Rivera desobedece las órdenes que le da el Banco Santander, le da Ana Botín. Las obedece porque le dice, mira, tú tienes que pactar con Sánchez sí o sí. Y si tú en esta segunda transición eres un segundón, no pasa nada, tú apoya y punto. Pero Albert Rivera tenía otros planes, porque es una persona bastante egocéntrica, entonces él quería pasar como el Adolfo Suárez esta segunda transición. Entonces, para ello, él quería llegar a ser presidente del gobierno. Entonces, él vio que en el Partido Popular tenía un caladero de votos, porque en ese momento estaban saliendo muchos escándalos de corrupción del Partido Popular. Entonces, el discurso de Ciudadanos se va escorando poco a poco a la derecha. ¿Qué ocurre? Es que al final no consigue su objetivo de llegar al poder, porque no consigue los votos que él necesitaba. Entonces, él fracasa y decide otra vez volver a lo de antes y volver a decir lo que tienes ahí en pantalla, ¿no? Que Rivera plantea un gran acuerdo de 10 años, que dice, voy a volver a pactar con Sánchez, cuando había estado diciendo que nunca pactaría con Sánchez. Y Sánchez era como el demonio. Entonces, cuando fracasan esas elecciones y se anuncia que va a haber otras nuevas elecciones, entonces él dice, no, yo voy a pactar con Sánchez y con el PP y voy a liderar una segunda transición. Y ahí es cuando ya la gente, sus votantes, ya no saben por dónde cogerlo. Porque dice, este señor ¿qué quiere? De derecha y de centro. Claro, la gente ya lo que hace es, no le vota a nadie. O sea, ha sido un hundimiento total. El hundimiento se explica porque los votantes de Ciudadanos no entienden hacia dónde quiere tirar Albert Rivera y no le votan. Entonces, él ahí se hunde. Entonces, esa segunda transición que quería iniciar en 2019, pues fracasa. Y ese pacto PSOE-PP o la mediación de Ciudadanos que las élites estaban pergeñando, pues se va al traste. De acuerdo. Y ahora Sánchez se vio obligado, porque España necesitaba un gobierno cuanto antes, pues ese pacto con Podemos. Claro. Y esa es la historia. Y luego está el Partido Popular, que aunque no se declara federalista, el Partido Popular pues tiene a gente como Feijóo, como Margallo, que es gente que tiene un discurso también muy similar, que es necesaria una segunda transición. Hay gente que ha estado en Bilderberg, porque Margallo ha estado en Bilderberg, y siempre nos estamos con la matraca, ya sea en radio o en televisión, siempre donde sale, diciendo
que es necesario una serie de cambios en la Constitución y hacer una España federal. Ojo, Margallo, que en Bruselas, en nombre del Partido Popular, tiene mucho que decir, no es un cualquiera. El Partido Popular lo ha puesto allí en un alto cargo en Bruselas, porque Margallo, creas que no, es alguien importante en el Partido Popular. Y es el único que dice descaradamente que España o es federal o no será. Sí, sí, sí. Además dice que tiene en un cajón la reforma de la Constitución que hay que hacer en este sentido. Lo tiene sí. Y también, y no es por casualidad, está recibiendo mucho apoyo mediático. Yo cada vez lo veo en La Sexta, lo veo le llevan continuamente, sí. Por algo es que a los grandes medios que están a sueldo de la gran banca del IBEX lo promocionan tanto. No creo que sea casualidad. Desde luego. Oye, ¿y Vox en qué medida participa en estos planes? Porque Vox sí que ha hablado a veces, bien que a lo mejor un poco tímidamente, sobre George Soros o contra George Soros y el globalismo, y sí que parece que en su discurso hay una defensa clara de la unidad de España sin veleidades federalistas. ¿Tú crees? Y luego se declara constitucionalista. ¿Tú crees que se puede ser constitucionalista y a la vez defender la unidad de España? ¿O qué pasa? ¿Que hay una ingenuidad de estos dirigentes de Vox? ¿Es un engaño? ¿Es algo que se le ha colado al régimen? ¿Qué papel que juega Vox en todo este tinglado o este teatro? Sinceramente, no creo que Vox sea nada genuino tampoco. Vox es igual que le pasa a Podemos. Es disidencia controlada. Vox nació pues lo mismo que Podemos para canalizar esa indignación, pero en este caso por parte de la gente de derechas, esa indignación al ver que el Partido Popular no hacía frente al separatismo como debería, y entonces Vox ahí cumple una función para canalizar y aglutinar ese descontento social por parte de gente conservadora, pero también en posiciones que están controladas por el sistema. Es decir, Vox, lo que tú has dicho, Vox se declara defensor a ultranza de la unidad de España, pero también se declara defensor a ultranza de la Constitución del 78, una Constitución que dice en su título octavo que en España hay nacionalidades y regiones, y que eso abre la puerta a las reclamaciones separatistas. Y que no es casualidad, porque quien redactó ese artículo concreto de la Constitución fueron un catalán, fue Miquel Roca y también Jordi Solé Tura. Ahí tenemos la captura de pantalla. El propio Solé Tura dijo que el Estado federal es un punto de llegada. Y eso, fíjate, la fecha de esa noticia, que sabes que el país colecciona, guarda todas las noticias, incluso las antiguas, tú las puedes encontrar en Internet, ¿no? Es del 6 de diciembre de 1977. O sea, cuando estaba redactando la Constitución, estaban ya los prolegómenos, el señor Solé Tura, que es uno de los artífices de ese artículo octavo infame en el que dice que en España hay nacionalidades y regiones, o sea, como diciendo que hay españoles de primera y españoles de segunda, dice que el Estado autonómico es solo una especie de parche, pero que es una especie de paso para un objetivo final, futuro, a largo plazo, que es el de convertir España en un Estado federal. O sea, que esto ya venía planeado desde el minuto 1 de la Constitución del 78, que no es como ahora se nos va a vender, que es una solución transitoria para aplacar a los separatistas. No, esto ya estaba planeado. Sí, sí. Estaba planeado, pero los planes federalistas parece que han recibido un fuerte impulso en estos últimos tiempos y que van muy avanzados, porque ya no hablamos solamente de estos partidos políticos que, en fin, están bastante cuestionados cada vez más, afortunadamente, por el pueblo español, que se va dando cuenta de que son un timo y de que son el problema realmente de los españoles. Entonces hay, por ejemplo, una asociación que también cogió mucha fama en la lucha contra los movimientos separatistas en Cataluña, que es Societat Civil Catalana. Hay un artículo tuyo muy interesante que se llama La traición unionista, la agenda oculta de Societat Civil Catalana. Cuéntanos un poco esta investigación que has hecho. Es realmente muy sencillo, es muy sencillo de explicar. El fundador principal de Sociedad Civil Catalana y su primer presidente es la persona que tenemos ahí a la derecha, Josep Ramon Bosch. Sí. Josep Ramon Bosch actualmente ha fundado un partido en Cataluña que va a presentarse a las próximas elecciones en Cataluña, que se celebrarán posiblemente en los primeros días de octubre,
José Ramón Bosch ha fundado un partido que se llama Lliga Democrática, que pide la consecución de una España plurinacional. O sea, Esto lo dice el fundador y primer presidente de Sociedad Civil Catalana. yeah. Ha fundado un partido que dice que España tiene que ser plurinacional. Y al lado, la persona que ahí aparece con gafas, tenemos a Joaquín Coll, otro catalán. Sí. Este es uno de los fundadores originales de un think tank cuyo nombre ya hemos hablado aquí, que lo dice todo, que es Federalistas de Esquerras. Sí, sí, sí. Entonces, estos señores federalistas y plurinacionales son los fundadores de Sociedad Civil Catalana. El supuesto organización que iba a defender a capa y espada la unidad de España, que iba a enfrentarse a los separatistas, es una asociación controlada por el constitucionalismo con una clara vocación federalizante. Y eso muy poca gente lo sabe. No lo sabe nadie porque no lo publica la prensa en ningún lado. El propio José Ramón Bosch dijo en 2014 que era necesario realizar una segunda transición en España y que ya el coche de la transición del 78 estaba ya averiado y que había que remodelarlo, que ya ha llegado el momento de pasar a página y de realizar reformas de la Constitución, incluso en el modelo territorial. Entonces, y de hecho después, José Ramón Bosch, ya no sé si fue el año pasado o el anterior, me escribió un artículo, creo que fue en La Razón, donde alabó el federalismo de Pi Maragall, que dijo que la solución de España estaba en el federalismo de Pi Maragall. Fíjate, madre mía. Los fundadores de Sociedad Civil Catalana, cuyo objetivo no es luchar contra el separatismo y defender de verdad el españolismo. Su objetivo es venderle a los constitucionalistas de que el federalismo es la solución. Ese es el verdadero objetivo de Sociedad Civil Catalana. Y que no le encuentren más milongas a la gente de Cataluña, que ya bastante mal está pasando con los separatistas, para que vengan estos señores a hablar en su nombre y a decir falacias europeístas y antiespañolas. Es lo que hacen en el fondo. Andrei, estarás de acuerdo conmigo. Creo que todo este engaño que se está dando al pueblo español, haciéndole creer que quienes les apoyan contra el separatismo pretenden la unidad de España, cuando en realidad, según lo que tú has ido investigando, pues tienen otra agenda por detrás y es toda una especie de farsa. Eso sería imposible sin la colaboración activa y consciente de todo el aparato mediático, con las grandes cadenas de televisión, los principales medios de comunicación. Tú has hecho un artículo centrándote en uno de ellos, que es Pedro J. Si no lo puede poner José, se titula Expediente Pedro J., la siniestra idea de España que posee el más fiel periodista del constitucionalismo. Explícanos qué siniestra idea de España tiene este personaje y qué opinas del colaboracionismo con los partidos políticos que tiene la prensa, que desde luego no ejerce su función de informar, investigar y desvelar todas estas tramas. Adelante, Andrei. Vamos a ver, yo investigué a Pedro J. Porque efectivamente es uno de los periodistas más afamados que con más ardor defienden el constitucionalismo. Y por tanto, para la gente que no es muy avispada, pues como defiende el constitucionalismo, pues defiende el españolismo. Y hoy en día pues es un estandarte de lo que sería el periodismo más españolista. Pero no es así. Pedro J. es constitucionalista y eso significa que Pedro J. es europeísta y eso significa que Pedro J. es antiespañol. Entonces, Pedro J. ha escrito multitud de artículos diciendo que lo que necesitaba España es un modelo federal o confederal. Ha escrito artículos diciendo que había que reconocer las singularidades diferenciales de Cataluña, País Vasco y Galicia. Se llegó a escribir artículos hablando bien, como una cosa perfectamente factible, de el derecho de autodeterminación de Euskadi. Y incluso recientemente ha reconocido que él es partidario de que en la Constitución se establezcan mecanismos para posibilitar la separación de un territorio, como por ejemplo, y lo dice así abiertamente, podría ser Cataluña.
Ujú. ¿eh? Madre mía. Entonces, este señor realmente está defendiendo a España. Yo creo que no. Y sin embargo, tiene un medio que no por casualidad se llama El Español, donde a la gente se le está vendiendo de que la solución al separatismo es la Constitución del 78. Y es hacer reformas en esa Constitución del 78, que es lo que él pide, hacer reformas para salvaguardar el espíritu del régimen del 78. Mm. Entonces, este señor es un peligro, pero te digo una cosa, él no es el único. Hay muchos otros, lo que yo llamo, bueno, se dice en el argot, ¿no? Ministro periodistas, que están en esa misma tesitura. Y te puedo decir, por ejemplo, José Antonio Zarzalejos, te puedo decir, por ejemplo, Fernando Jáuregui, que Mm. últimamente sale mucho en la COPE y en 13TV, y no por casualidad, Mm. porque hay también que hacer ingeniería social con mucha gente conservadora, y ahí está Fernando Jáuregui cumpliendo fielmente esa labor. Ya. Hay más también, Zarzalejos, Jáuregui, sé que hay más, Luis María Ansón. Yo tengo un vídeo de Luis María Ansón diciendo que eres partidario de una Europa de las regiones, diciendo que hay determinadas regiones de Europa que necesitan que se les dé un estatus especial, que eso quede reconocido en una futura Constitución Europea. Ujú. Estos señores, Luis María Ansón, Pedro J. Ramírez, Fernando Jáuregui, Los Santos. Yo tengo un vídeo de Jiménez Los Santos diciendo que una buena solución sería reunificar Castilla y que España pasara a ser una España confederal. Eso lo dice el señor Jiménez Los Santos. Ujú. Entonces, ¿realmente esta gente está defendiendo el españolismo o qué está defendiendo? Yo no creo que esté defendiendo el españolismo, porque si No, realmente... yo opino que la prensa y las televisiones forman parte del régimen, que es una casta político-mediática y empresarial, que es una oligarquía, que es la que tiene pues, oprimido y engañado al pueblo español con una desinformación como no se da en otros países de Europa, porque creo que tenemos el honor de tener, además en análisis que se han hecho por grupos independientes europeos, la prensa, la peor prensa del mundo occidental, donde solo se sacan estupideces y generalidades y no se entra en profundidad en los temas. Y, en fin, pues no me extraña. O sea, si realmente eres un periodista independiente, pues lo que te pasa es que no publicas. Y el que en algún medio pues ha tenido un poco de valor para publicar ciertas cosas, pues ha acabado fuera del sistema, No es, ¿no? Con muchos casos. no, no es casualidad que esta gente no para de salir en los grandes medios de comunicación. A Claro, claro. Pedro Sí, J. sí. Ramírez lo puedes ver prácticamente en todos los canales, en Televisión Española, en La Sexta. Luego tenemos a Zarzalejos, ya te he hablado antes del caso de Jáuregui. No es Sí, casualidad el apoyo mediático que estos ministros periodistas están recibiendo por parte de los grandes medios del establishment. No es casualidad. ¿eh? evidente. Vale, Andrei, mira, no nos queda mucho tiempo porque no podemos alargar mucho los programas, porque si no la gente no los ve, ¿sabes? Es mejor que no se pasen de la hora. Entonces te quería comentar, ya tengo todavía dos cuestiones, vamos a entrar en ellas rápida. Una era el tema este de lo del rey que antes me has comentado. Yo he hablado contigo abiertamente y sabes que nuestra postura en esto es diferente. Entonces aquí hay una noticia de Fainé que espera que Felipe VI ayude a un gran acuerdo entre Cataluña y España. Yo siento que todas las partes se quieren ganar al rey para su causa y que quizás la monarquía se ve entre una especie de fuego cruzado, un poco en la presión de decirle o vamos a una monarquía federal o confederada o te vas a quedar sin trono y vamos a ir a por ti. Ya se ha visto que el New York Times sacó dos portadas de Juan Carlos I y esto provocó su abdicación. Es decir, que si los medios deciden atacarte, pues te pueden hundir por un tema o por otro o empezar a presionar muy fuertemente. A mí no me cuadra esa tesis tuya, ¿no? Y de otra mucha gente que piensa que el rey está en todo este ajo federalista. No me cuadra por aquel famoso discurso de un día de octubre donde él salió, sé de buena tinta, que en contra del criterio del gobierno en ese momento, que era de Rajoy, y él dio un discurso que provocó aquella masiva manifestación en Barcelona, no convocada por partidos, que les desbordó y donde todos se asustaron, donde se llenó de banderas de España las calles de Barcelona y los balcones de pueblos y ciudades de toda España. Entonces, ante esa situación, los propios partidos se asustaron y, de hecho, el PSOE, toda su campaña
electoral para las siguientes elecciones salía Pedro Sánchez con la bandera de España detrás, cosa que nunca habían hecho, y hablando de que él jamás pactaría ni con independentistas, ni con Podemos, ni mucho menos. Entonces ahí yo vi que hay quizás el consenso dentro del régimen está roto y que quizás sería interesante pensar si no podría haber, como otras veces en la historia, una unión entre lo que es la monarquía y la nación española para combatir la oligarquía. Como queremos que haya libertad de expresión y sé que en esto no estamos de acuerdo, quiero que tú des tu opinión y por qué piensas eso. Adelante, Andrei, cuando quieras. Sí, vamos a ver, para explicar mi opinión, no estaría mal que tu realizador pusiera esa foto que te envié, donde unos días antes del referéndum, Puigdemont y otros representantes del españolismo, pues se reunieron en una cena con creo que se llama Luis Conde, no un empresario. Pues que la gente vea esa captura de pantalla, esa noticia, para que vean que estamos viviendo un auténtico engaño. Andrei, perdona, creo que es que no se la he pasado, porque no le he pasado todas y ahora creo que esa es una de las que no le he pasado, pero luego podemos... La he visto antes. Esta es. Sí, esa está. Perdona, creía que no se la había pasado. Gracias. 15 días antes del referéndum. Creo que aquí, vamos a ver, Puigdemont no llegó ahí. O sea, estaba pensado que acudiera, pero al final lo que es Puigdemont no acudió. Pero sí otros líderes importantes separatistas, con líderes unionistas, 15 días antes del referéndum, acudieron a una cena que organiza el señor Luis Conde, un importante empresario. No es la primera vez que se reúnen. Este señor viene celebrando estos ágapes donde se come cibet, es un jabalí, en una zona paradisíaca del Ampurdán. Cada año los líderes separatistas y unionistas se reúnen, comen, hablan, se gastan bromas, como si fueran tan amigos. Y luego después, cuando salen a la calle, están otra vez peleados. O al menos eso es lo que aparentan, ¿no? Sí. Vivimos en un gran engaño. Todo es una gran manipulación. Puigdemont nunca quiso declarar la independencia. Estuvo tomando el pelo a sus propios votantes. Es todo una mentira. Entonces, ¿qué ocurre? Que el objetivo es instaurar este sistema federal. Pero hay dos factores que lo impiden. Uno de ellos es el pueblo español. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer una España federal, tendrías que reformar la Constitución. Necesitas 2/3 de la Cámara, una mayoría reforzada, pero luego tienes que someterla a referéndum. Entonces, ahí la gente tendría que aprobar esa reforma federal. Entonces, ¿qué ocurre? Que como saben que la gente española no quiere federalismo, pues por eso montan esos cuidados, esas amenazas de que si no van a declarar la independencia y será peor y todo eso. Entonces, ahí manipulan a la gente. Y luego hay otro factor que impide que esto ya se haya consumado, que es, no voy a decir el ejército, pero sí una parte del ejército es patriota. No sé si a lo mejor algunos tendrán alguna vinculación con el franquismo, tampoco me extrañaría, pero por encima de todo es patriota y esos tejemanejes federalistas no los acepta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con el rey? ¿Cuál es la actitud de Felipe VI ante todo esto? Vamos a ver, Felipe VI es pragmático y él sabe que la monarquía, la institución de la monarquía ya está, mucha gente lo ve como algo caduco, que no tiene sentido, no tiene realmente una utilidad real, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el señor Felipe VI lo que quiere es agarrarse el poder, seguir el poder como sea, y el cómo no le importa. Entonces, él sabe perfectamente que, como quedó estipulado en la reunión de Club Bilderberg que tuvo lugar en el año, creo que fue 2014, sí, creo que fue en Copenhague, no sé si tienes por ahí la captura de pantalla. Allí las élites Bilderberg le dijeron a doña Sofía, la esposa del rey, le dijeron que había llegado el momento de poco a poco ir iniciando una segunda transición en España y le dijeron que el rey Juan Carlos debía abdicar y que su lugar debía ser ocupado por Felipe VI con el objetivo de ir implantando una monarquía federal. Te pasé las noticias, si lo quieres poner que se vea aquí. Es que creo que no, esa es la que no le he pasado, ¿ves? Esta sí se la había pasado, esa no, porque hice una selección rápida
y cogí la Esa, para hablar de este tema, pero no esa otra captura, pero vamos. esa es clave, esa captura es clave porque eso es Mm, lo que nos señala que todo esto es un plan preconcebido y que Felipe VI sabe que las oligarquías financieras y económicas están por una España federal. Y también sabe que el IBEX 35 está también con esas oligarquías económicas internacionales. Y pero es todo bueno que sepa que el pueblo español no está con ello y que el pueblo y español... eso es lo que evita, eso es lo que evita que, señor, porque si el pueblo español hubiera dicho, vale, entonces ya tendríamos, no habría ningún problema, ya tendríamos aquí esa monarquía federal. El problema, el freno, es, ya te he dicho, el pueblo español y una parte del ejército que no le ha gustado nada de ese golpe a la nación Mm, que los separatistas hicieron y, como muy bien dice Torrox, sí, es un golpe al poder constituyente. sí, ¿eh? sí, sí, Y total. los militares, esa inacción por parte del gobierno, lo cual para mí era previsible, y también esa inacción que empieza a mostrar el rey es lo que les escama mucho. Y estoy convencido que en un momento dado, algunos militares le dijeron al rey, mira, o te mueves o vamos a actuar por nuestra cuenta, a pesar de que, según estipula la Constitución, tú eres el jefe de las Fuerzas Armadas y vamos a Ujú, actuar por nuestra cuenta. Entonces, ahí, ante la amenaza de un movimiento militar, ¿eh? ujú, Soplan los vientos del 23F, ujú. entonces ahí ya el rey dice, voy a salir y voy a poner, dar una imagen como que yo me opongo frontalmente a este intento de golpe de Estado. Pero Mm, yo estoy convencido que allí el rey Felipe VI no es él. Él está hablando bajo coacción, bajo una amenaza. ya. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque si tú te fijas en lo que decía Felipe VI en 2016, los discursos que hacía, llamando al entendimiento, llamando a la reconciliación, llegando a hablar de que nos podemos entender entre españoles, y lo que dice también Puigdemont en su libro, que varias veces estuvo hablando en persona con el rey, y el rey le dio muestra que estaba a favor de una solución pactada, incluso le llegó a hablar de hacer cambios en el modelo territorial de España. Todo eso a mí me hace pensar que el rey es pragmático, él sabe que tanto la partitocracia como el IBEX 35, como esas élites internacionales quieren una España federal, y el único que se opone es una pequeña parte del ejército y sobre todo el pueblo español. Entonces él está entre la espada y la pared, y a él le da Mm. igual la España federal, monarquía confederal, lo que sea, pero él quiere mantenerse en el poder, que no haya una España republicana. Es su único Bien, objetivo. no, queda claro cuál es tu postura, creo que la mía también está clara y el tiempo nos dará o quitará la razón a uno de los dos. Yo, desde luego, si demuestran los hechos que tienen razón, no tendré ningún problema en reconocerlo y espero que si, por el contrario, lo que sale adelante es mi tesis y es que se puede crear esa unidad entre la monarquía y el pueblo español contra la oligarquía, pues también lo reconozcas, pero bueno, serán los hechos los que nos den razón o no. Vamos a acabar ya con la última pregunta porque creo que se nos ha ido ya más de una hora, pero bueno, ha estado muy interesante, creo. Entonces es, pues, ¿cómo ves la situación actual? Que si ves alguna forma de que se detenga esta agenda, si crees que debe y puede haber en España un estallido social, una revuelta, una especie de nuevo 2 de mayo contra estos traidores que sientan sus posaderas en los escaños del Parlamento. Quiero decir, ¿tienes alguna esperanza? La verdad es que no muchas. Llevas razón. La única solución sería un 2 de mayo. Uh -huh. Yo ahora mismo la única solución que le veo a esto es un levantamiento nacional Uh del -huh. pueblo español contra estos traidores, del primero al último, todo este régimen desde el 78. Es la única solución que yo le veo. Pero ahora con todo esto del coronavirus, yo estoy convencido que ahora van a llegar recortes muy duros, posiblemente van a bajar las pensiones, posiblemente el poder adquisitivo de los españoles va a empeorar considerablemente, van a reducir también el sueldo de los funcionarios, van a hacer unos recortes impuestos por Bruselas, y date cuenta que ahora, con esta situación del coronavirus, la gente no puede salir a la calle y agolparse y manifestarse. Uh -huh. No podemos hacerlo. Yo no sé hasta qué punto esto es casualidad. Ya.
Entonces, realmente nos abocamos a un futuro muy negro porque ya estamos viendo que los partidos están empezando a entenderse. Un prólogo a todo esto fue o han sido los acuerdos estos para la reconstrucción, donde ya vemos un principio de acuerdos entre las principales fuerzas, excepto Vox, ¿eh? Y el futuro que nos aguarda es el de ir poco a poco minando esas diferencias entre partidos y provocando esos consensos que lleguen a este fin último, que es el de que antes he hablado, esa segunda transición y esa reforma de la Constitución que está en el horizonte, de la que tanto habla Margallo y otros. Este es el gran problema, el gran enemigo que tenemos, y ahora mismo, si no somos capaces de salir a la calle y enfrentarnos a este golpe, yo creo que hoy por hoy no se puede parar. Y lo digo sinceramente, me gustaría decir lo contrario, ¿eh? Yeah. Pero yo soy muy pesimista, porque por un lado no veo un gran malestar social ante todo esto. Yo creo que la gente se ha empapado de ese discurso oficialista que es totalmente manipulado y falso, y solo son unos pocos los que realmente ven lo que realmente está pasando. Y luego, por otro lado, con todo este asunto del coronavirus que impide que se puedan producir manifestaciones y algaradas, sí, parece que ha venido muy bien para eso. Sí. Ha venido perfectamente para todo esto que está por venir, porque van a venir tiempos muy duros, tanto en lo económico como en lo social, como en lo político. Y por eso yo soy bastante optimista. Vale. No sé cómo lo ves. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sí, somos quizás pocos los que nos damos cuenta y estamos en la lucha, pero no vamos a parar, vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir dando voz a personas de distintas ideas, pero que tengan las ideas claras y que hablen con valor, con valentía y que se opongan a todos estos planes, porque lo consideramos necesario, dado que no hay prensa en España, no hay libertad de pensamiento, no hay libertad política. Esto es toda una pantomima, la que llaman democracia, y no tiene nada de democracia ni nada que se le acerque. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas atendido. Te agradezco también muchísimo toda la labor que llevas haciendo años en Twitter para combatir todos estos planes y tus análisis e investigaciones. Y aunque no estemos de acuerdo en muchos puntos ideológicos, en otros sí estamos y podemos luchar codo con codo contra todos estos planes. Gracias, Andrei, y hasta la próxima. Muy bien, gracias a ti. Encantado de haber participado en este estupendo programa. Un saludo. Un saludo, Andrei. En cuanto tengamos la entrevista puesta en internet, pues te mandaré el enlace para que puedas verla y difundirla. Y a todos los oyentes y espectadores, pues muchas gracias por seguirnos. Pues por favor difundid, porque somos un medio pequeño, estamos intentando dar esta batalla, no porque busquemos la ambición personal, ni el dinero, ni la fama, ni nada por el estilo, sino porque lo consideramos nuestro deber, un deber ético, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros amigos, por nuestros hijos y por todo el pueblo español. Gracias a todos y hasta el próximo programa.